¿Será que la meditación matutina puede liberar tu energía de todo el día? Despertarse y sumergirse de inmediato en el incesante torbellino de demandas del día a menudo resulta en una fatiga crónica y una dispersión mental que ninguna cantidad de café o descanso superficial puede disipar, ¿verdad? Es una paradoja cruel. Buscamos el vigor en lo externo, consumimos estimulantes, forzamos la mente a concentrarse, y aún así, para el mediodía, nos sentimos como un barco a la deriva, con las velas deshilachadas por una tormenta invisible. Paramahansa Yogananda, el faro que iluminó el camino de la autorrealización para Occidente, no solo comprendió esta dinámica, sino que nos reveló una verdad transformadora. La verdadera energía, esa vitalidad inagotable y la claridad mental que anhelamos, no se consume, sino que se cultiva desde la fuente inagotable del espíritu que reside dentro de cada uno de nosotros. Este no es un truco superficial de productividad, ni una dica para optimizar su tiempo. Lo que Yogananda expuso es una ley cósmica. La energía pránica, la fuerza vital universal, es el combustible de su existencia, y la forma en que usted inicia su día es el ritual sagrado que determina si esa energía fluirá libremente o si se disipará como el humo de una vela en el viento. Su alma, ese fragmento eterno de la conciencia divina, no está destinada a arrastrarse por la vida, sino a danzar con una vitalidad radiante y un propósito inquebrantable. Sin embargo, en la prisa por conquistar el día, usted se ha convertido en el arquitecto de su propio agotamiento, un esclavo de un ritmo que le roba el aliento vital antes de que el sol alcance su cenit. La sociedad moderna, con su culto a la inmediatez y su desprecio por el silencio interior, ha diseñado una trampa invisible. Le ha convencido de que la acción desenfrenada es sinónimo de progreso y que el reposo es una indulgencia, no una necesidad vital del alma. Usted se levanta, revisa el celular, se inunda de información, se preocupa por la lista de tareas, y en ese instante, antes de que su conciencia tenga la oportunidad de anclarse en su ser, ya ha abierto las compuertas a una hemorragia energética. Esta es la ilusión de la dispersión, el agotamiento energético, la trampa maestra del ego que le susurra que no hay tiempo para el alma. Su verdadera dor oculta no es la falta de tiempo, sino la erosión de su conexión con la fuente de su propia vitalidad, la desconexión profunda que lo deja sintiéndose fragmentado y vacío, anhelando un centro que no sabe cómo encontrar. Yogananda, en su profunda sabiduría yógica, nos advirtió sobre este saqueo espiritual. Él enseñó que la mañana es el crisol del día, el momento más sagrado para sintonizar el cuerpo, la mente y el espíritu con el poder omnipotente del universo. No es casualidad que las grandes tradiciones espirituales de la humanidad hayan enfatizado la importancia del amanecer para la práctica espiritual. Es en la quietud de esas primeras horas, antes de que el ruido del mundo invada su santuario interior, donde se libra la verdadera batalla por su soberanía energética y mental. La forma en que usted se enfrenta al amanecer es el espejo de cómo se enfrentará a la vida. Si empieza disperso, así será su día. Si empieza anclado, así será su paz. Comprenda esto. Su cuerpo no es solo carne y hueso, es un templo de energía, un intrincado sistema de corrientes pránicas que, cuando se activan y se dirigen conscientemente, pueden alimentar su ser con una vitalidad inagotable. Sin embargo, su rutina matutina actual, inconsciente y fragmentada, es, de hecho, la trampa más sutil que le roba su vitalidad y su potencial divino antes de que el sol alcance su cenit. Es una constante fuga de su fuerza vital, una invitación abierta al agotamiento crónico y a la confusión mental. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a seguir siendo el prisionero de un amanecer que lo drena? ¿O está listo para reclamar la herencia de energía y paz
que su alma, por derecho divino, le otorga. Comenta, despertar, si sientes que tu energía se agota antes de mediodía, y prepárate para la verdad que tu alma anhela. El costo invisible de un amanecer inconsciente, la erosión del ser. Usted se levanta, quizás con la alarma de su celular interrumpiendo un sueño que nunca parece suficiente, y en cuestión de segundos, su mente ya está corriendo. Se activa el piloto automático. Revisa los mensajes, se informa de las noticias, se proyecta hacia los sentidos pendientes del día, y sin un momento de pausa consciente, ya está inmerso en la vorágine externa. Esta es la crisis del hook, de la introducción que mencionamos, la acción común de despertar y lanzarse a la prisa, con el resultado opuesto de sentirse crónicamente fatigado. Lo que usted no sabe, o quizás su alma sospecha pero su ego niega, es que en esos primeros momentos preciosos, está realizando un autosabotaje energético de proporciones épicas. No es solo que pierde energía, es que la está regalando a las fuerzas de la dispersión y la ilusión de Maya que buscan mantenerlo en un estado de olvido de su poder. En un momento crucial de su pasado, quizás no en esta vida, sino en un patrón kármico arraigado en la inconsciencia colectiva, se estableció un voto tácito con la prisa y la acción desenfrenada. Se nos ha enseñado a valorar la productividad externa por encima de la paz interna. Se nos ha condicionado a creer que la inactividad es un pecado y que la mente debe estar constantemente ocupada para ser útil. Esta decisión inconsciente, este trauma de la civilización moderna, ha creado un surco profundo en la psique humana. Nos hemos desconectado de la sabiduría ancestral que Paramahansa Yogananda encarnó, la verdad de que nuestra vitalidad no es un recurso finito que se agota con el esfuerzo, sino una fuente inagotable que se renueva a través de la conexión consciente. La dor oculta que abordamos aquí no es simplemente el cansancio físico, es la frustración de sentirse agotado antes de empezar, la niebla mental que le impide pensar con claridad, la irritabilidad que surge sin motivo aparente, la sensación de que su vida carece de un flujo armonioso. Esto, querido buscador, es el síntoma de una desconexión más profunda, la erosión de su ser esencial. Yogananda enseñó que cada ser humano es una batería divina. Si usted conecta esa batería a fuentes de drenaje, el ruido externo, las preocupaciones mundanas, la identificación con el ego, en lugar de a la fuente de recarga universal, ¿qué espera obtener sino agotamiento? El enemigo común, en este caso, es la ilusión de la dispersión y el agotamiento energético, magnificada por la ignorancia de las leyes espirituales de la energía. Usted cree que su mente es su aliada, pero sin disciplina, su mente se convierte en su mayor verdugo, un mono inquieto que salta de rama en rama, disipando su prana, su fuerza vital. Cada pensamiento disperso, cada preocupación innecesaria, cada reacción automática a los estímulos externos, es una fuga energética. Y por la mañana, cuando la mente está en su estado más maleable y receptivo, estas fugas son más destructivas. Usted permite que el ruido exterior y las preocupaciones del ego dicten el tono de su día, en lugar de que su alma soberana lo haga. Es como encender un fuego y luego dejar que el viento lo apague antes de que pueda calentar la casa. La luz de su conciencia se debilita, y con ella, su capacidad de vivir con propósito y alegría. La arqueología de la alma revela que esta desconexión no es accidental. Es el resultado de un condicionamiento profundo, de eones de vivir identificados con el ego y sus demandas ilusorias. Nos hemos olvidado de la ciencia yógica de la energía, la cual nos enseña a recoger la energía dispersa y concentrarla en los centros espirituales del cuerpo. Esta dispersión matutina no es solo una mala costumbre, es un patrón kármico
que se refuerza día tras día, creando una realidad de escasez energética y mental. Usted se siente reacio a meditar, a encontrar el silencio, porque el ego teme perder el control, teme la confrontación con la verdad de su propia negligencia energética. Es una resistencia profunda a la soberanía de su alma. Lo que su alma sospechaba, pero su ego negaba, es que esta rutina inconsciente no solo agota su vitalidad física, sino que también atrofia su intuición, nubla su discernimiento y lo deja vulnerable a las fluctuaciones del mundo exterior. ¿Cómo espera escuchar la guía divina, los susurros de su Dharma, si su mente está constantemente saturada de ruido y su energía está dispersa? No es posible. Usted se convierte en una marioneta de las circunstancias, reaccionando en lugar de actuar con intención. La paz interior se vuelve un lujo inalcanzable y la alegría un destello fugaz. Pero entender la origen de este agotamiento, de esta dispersión, es apenas el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar y será contra el enemigo más cercano, sus propios mecanismos de defensa, esa voz que le dirá que no tiene tiempo para esto, que es demasiado difícil, que no es para usted. ¿Está listo para desenmascarar esa voz y reclamar su poder? La espiral de tensión, reclamando la fuerza vital en un mundo hostil. La jornada espiritual, lejos de ser un camino de rosas, es una guerra interna contra el enemigo común, la ilusión de la dispersión y el agotamiento energético. Su ascensión no es una escalera suave, sino un funil que se estrecha, donde cada prueba es más difícil y el costo emocional de la inercia aumenta. La meditación matutina, en este contexto, no es una práctica de relajación. Es un acto de rebelión sagrada, una declaración de soberanía de su alma sobre las fuerzas que buscan drenarle su vitalidad. Yogananda nos enseñó que el prana, la energía vital, es la verdadera riqueza del alma, mucho más allá de cualquier fortuna material. Pero un mundo dormido y el ego, que anhela el control, conspiran para que usted olvide esta verdad. El primer acto de esta batalla comienza externamente, con las reacciones de quienes le rodean y los obstáculos materiales. Cuando usted decide cambiar su rutina matutina, cuando elige el silencio y la introspección en lugar de la prisa y la distracción, se encontrará con resistencia. Su familia, sus colegas, la propia sociedad, todos programados para el ritmo frenético, lo verán con extrañeza o incluso con desaprobación. No tienes tiempo para eso, le dirán. Estás perdiendo el tiempo, sentenciarán. Y el mundo exterior presentará 1000 pretextos. La alarma que no sonó, las responsabilidades urgentes, el cansancio genuino. Estos no son simples inconvenientes, son pruebas, la primera espiral de tensión que busca desestabilizar su naciente compromiso. Su paz incipiente se ve amenazada por el juicio externo. ¿Se doblegará ante la presión de la normalidad o defenderá el santuario de su amanecer? El segundo acto se sumerge en la batalla interna, donde las dudas, los miedos y las viejas programaciones del ego se alzan como gigantes. Una vez que logra silenciar el ruido exterior, su propia mente se convierte en el campo de batalla más feroz. La voz del ego, el enemigo común que opera desde dentro, le susurrará: ¿realmente esto funciona? ¿No es esto una pérdida de tiempo? Estoy aburrido, ansioso, incómodo. Deberías estar haciendo algo más productivo. Sentirá la comezón de revisar su teléfono, la urgencia de planificar, la memoria de todas las veces que falló en el pasado. Yogananda advirtió que la mente es como un mono inquieto, y dominarla requiere una disciplina de hierro y una devoción inquebrantable. Esta no es una lucha contra el mundo, sino contra su propia resistencia,
contra el confort de la inconsciencia. ¿Está preparado para enfrentar a este adversario interno, cuya astucia supera a la de cualquier enemigo externo? El tercer y más profundo acto de esta guerra espiritual es el paradoxo de la rendición. Después de enfrentar la resistencia externa y la tormenta interna, usted se da cuenta de que la fuerza no reside en forzar la meditación, sino en rendirse al proceso, en entregar su ego y sus expectativas a la conciencia divina. Yogananda enseñó que la verdadera meditación no es un esfuerzo de la mente, sino una apertura del corazón, una comunión con el espíritu. Es en este punto de rendición, de abandono de la lucha, donde la energía pránica, antes dispersa y caótica, comienza a recogerse y a fluir. Pero la rendición es la parte más difícil para el ego, pues significa soltar el control, confiar en una fuerza mayor que usted mismo. Es una elección que exige valentía, una decisión de dejar de luchar contra y empezar a fluir con la paz incipiente que busca, la sanidad mental que anhela, el progreso espiritual que sueña. Todo está en juego. ¿Se atreverá a dar el salto al vacío de la entrega, confiando en que el divino lo sostendrá? La espiral de tensión aumenta con cada intento de meditación matutina, revelando capas de resistencia que usted no sabía que existían. Es la prueba de que su alma está despertando, reclamando su herencia de energía y paz. Pero esta reconquista no es pasiva. Requiere una acción consciente, una elección deliberada de priorizar el santuario de su amanecer. La disciplina no es un castigo, sino la llave de su libertad. La incomodidad inicial no es un signo de fracaso, sino el ruido de las cadenas del ego rompiéndose. Entender cómo funciona esta energía, cómo el prana puede ser recolectado y dirigido, es solo el primer paso. El verdadero desafío es reclamarla, día tras día, en un mundo que conspira para robársela, en una mente que lucha por mantenerle dormido. ¿Permitirá que el miedo y la inercia le dicten su destino energético? ¿O elegirá ser el maestro soberano de su propia vitalidad, enfrentando cada desafío como una oportunidad para reafirmar su conexión con la fuente inagotable de su ser? El ritual del despertar soberano. La alquimia final del prana. Aquí. Llegamos al clímax, al momento de la ceremonia de muerte del ego y renacimiento de la alma. La pregunta abierta que dejamos era si usted se atrevería a rendirse al divino. La respuesta, querido buscador, no es una simple afirmación mental, sino una experiencia visceral. La alquimia final donde el plomo del sufrimiento matutino, purificado en el fuego de la disciplina consciente, se transmuta en el oro de la conciencia despierta y la energía pránica ilimitada. Esto no es solo meditar, es activar. El comando del yo soberano, la unión de la voluntad yógica con la disciplina estoica para silenciar el ruido del ego y anclar su conciencia en la fuente de vitalidad. El ritmo de su ser ahora se acelera hasta un punto de ruptura, no de estrés, sino de una intensidad concentrada. Ya no está luchando contra su mente o contra el tiempo. Usted está dirigiendo su energía. Esto comienza con la postura. Una espina dorsal recta, el cuerpo relajado pero alerta, los ojos suavemente cerrados o entrecerrados, mirando hacia arriba en el punto interciliar, el centro de su voluntad espiritual. Yogananda enseñó que la postura correcta es la mitad de la batalla, ya que alinea los centros energéticos del cuerpo, permitiendo que el prana fluya sin obstáculos. No es un mero detalle físico, es un acto de intención que le dice al universo: estoy listo para recibir. Luego, la respiración. No es solo inhalar y exhalar aire, es inhalar y exhalar prana. Con cada inhalación, usted visualiza la energía divina del cosmos, entrando por su coronilla,
y llenando cada célula de su cuerpo. Con cada exhalación, libera tensiones, pensamientos dispersos, la ilusión de la dispersión y el agotamiento energético. El ritmo se vuelve lento, profundo, rítmico. Yogananda enfatizó la importancia de la Kriya Yoga en la aceleración de la evolución del alma. Y aunque no podemos enseñar aquí sus técnicas específicas, el principio es universal. La conciencia de la respiración es la llave maestra para él. Controlar la energía y la mente. Usted no hace que la respiración se calme. Esto sucede en usted a medida que se rinde a su ritmo natural. La mente se convierte en un lago en calma, y usted, el observador silencioso en su orilla. En este estado de quietud, comienza a dirigir su atención a los centros de energía, los chakras. Particularmente, el chakra del corazón y el Ajna chakra, tercer ojo. Sienta la energía concentrándose allí. Yogananda enseñó que la devoción, bhakti, es el camino más rápido para el corazón, y en su meditación, usted infunde este amor divino en cada célula. Sienta la presencia de Dios no como una entidad externa, sino como la esencia vibrante dentro de usted. Es el Eu, como testigo de su propia transformación. Usted no fuerza la vitalidad, usted la invoca desde dentro. La energía pránica, antes dispersa por los sentidos y los pensamientos, ahora se reúne en su columna vertebral, ascendiendo por los centros espirituales, recargando su batería divina. De repente, la sensación de fragmentación desaparece. La fatiga se disuelve. Usted no piensa en la paz. Usted se convierte en paz. No busca energía. Usted es energía. La experiencia de la no dualidad, el objetivo supremo del Vedanta, se manifiesta en esta unidad de ser. No hay usted y la energía. Solo hay energía. Y usted es parte de ella, indistinguible. Es un momento de catarsis absoluta donde la identidad antigua, la que se sentía agotada y dispersa, es simbólicamente aniquilada para dar lugar a una conciencia expandida. Usted trasciende la ilusión de Maya que le susurraba que era limitado, débil y dependiente de lo externo. Esta alquimia final no es solo un estado mental, es una reprogramación de su ser. Su cuerpo vibra con una nueva vitalidad. Su mente está clara, enfocada, como un láser. Sus emociones están en calma, ancladas en una alegría que no depende de las circunstancias. La meditación matutina se convierte en el crisol donde su ser se funde con lo divino, y de esa unión emerge una nueva criatura, una que vive desde la fuente inagotable de energía y propósito. Comenta, alma energética. Si estás listo para transformar tu mañana en un santuario de poder, tu compromiso es la llave. Después de todo esto, después de haber probado el néctar de su propia soberanía energética, ¿te atreverás a seguir sacrificando el amanecer de tu alma en el altar de la prisa y la inconsciencia? ¿O finalmente elegirás la disciplina y la devoción que te otorga la soberanía de tu espíritu? La pregunta que viola su alma es: ¿cuánto tiempo más se negará a sí mismo el tesoro de energía y paz que ya reside dentro de usted, esperando ser despertado? El nuevo normal, la vida impulsada por la conciencia, despierta. La experiencia mística del clímax, la alquimia final de su despertar energético, no es un evento aislado para ser recordado, sino el amanecer de un nuevo normal. Ya no se trata de una teoría o una esperanza, sino de la materialización tangible de su despertar en cada momento de su día. Usted ha respondido a la pregunta: ¿cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra? Se vive con una serenidad definitiva, anclado en una fuente inagotable de vitalidad que las circunstancias externas no pueden perturbar. El tono alarmista que alguna vez sirvió para sacudirle de su letargo, ahora da paso a la voz de un testigo iluminado que ha cruzado el velo de la ilusión
y ha regresado para caminar en el mundo con una nueva conciencia. La paz que ahora reside en usted no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una fortaleza inquebrantable. Recuerde la vida antigua del tópico 1, donde el agotamiento constante, la niebla mental y la reactividad marcaban el compás de su existencia. Ahora, esa misma vida se percibe a través de un lente completamente diferente. El caos exterior no ha desaparecido, pero su respuesta a él ha cambiado radicalmente. Antes era un barco a la deriva, ahora es un faro en medio de la tormenta. Su luz interna brilla con una constancia serena. Su energía ya no se siente como un recurso limitado, que debe ser conservado con cuidado. Se siente como una fuente que fluye constantemente, renovándose con cada respiración consciente, con cada momento de quietud que integra a lo largo del día. Esta vitalidad no es una euforia, es una calma profunda y un poder silencioso. Puede sentirla en la claridad de su mente, en la facilidad con que sus pensamientos se organizan, en la capacidad de mantener el enfoque en una tarea sin dispersión. Las decisiones se toman con mayor lucidez, impulsadas por la intuición de su alma en lugar de por las ansiedades del ego. Yogananda nos enseñó que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la libertad de responder a ellos desde un lugar de conciencia superior. Usted ya no es una víctima de la prisa del mundo o de las demandas externas. Ahora es el maestro de su tiempo, el arquitecto de su estado interno. Las distracciones que antes le robaban su prana, ahora son meros ruidos de fondo, observados sin apego. La irritabilidad se ha transformado en paciencia, el miedo en discernimiento, la duda en una fe inquebrantable en la guía divina. Esta es la conexión a tierra en el mundo real. No es que su vida se haya vuelto perfecta, es que usted se ha vuelto perfecto en su respuesta a la vida. Las sensaciones y percepciones concretas de esta transformación son evidentes. Su sueño es más reparador porque su mente está más tranquila. Su digestión es mejor porque el estrés se ha reducido. Sus relaciones son más armoniosas porque proyecta una energía más centrada y amorosa. Su creatividad fluye sin esfuerzo porque el canal de su intuición está despejado. La conexión con el divino se vuelve palpable, no una creencia distante, sino una experiencia constante, un diálogo íntimo y un apoyo inquebrantable. Usted ha pasado de ser un recipiente con fugas a un embalse de energía, capaz no solo de sustentarse a sí mismo, sino de irradiar esa vitalidad a su entorno. Lisi. Propósito de su alma, su dharma, se revela con mayor claridad, ya que el ruido del ego se ha silenciado lo suficiente como para escuchar los susurros de la conciencia cósmica. Su vida se convierte en un testimonio viviente de la verdad yógica, que el poder de transformar su realidad reside en su interior, esperando ser despertado a través de la disciplina, la devoción y la conexión consciente. La meditación matutina, antes vista como una carga o un lujo, ahora es la base innegociable de su soberanía espiritual y energética. Es el ritual diario que le recuerda quién es usted realmente. No un cuerpo o una mente limitada, sino un alma eterna, una chispa divina, equipada con una fuente inagotable de prana, lista para vivir una vida de propósito radiante y paz inalterable. Este es el regalo del despertar, la promesa cumplida de Yogananda. Pero, ¿es este el verdadero final de la jornada? ¿O acaso el preludio de un propósito aún mayor, uno que trasciende su propia liberación individual? El portal hacia la conciencia colectiva. Usted ha conquistado el amanecer, ha reclamado su energía vital y ha forjado una paz inquebrantable en su santuario interior. Ha descubierto que la meditación matutina es, en efecto, la llave que libera su energía para todo el día, y mucho más. Ha trascendido la ilusión de la dispersión y el agotamiento,
viviendo una vida impulsada por la conciencia despierta. Pero, ¿y si yo le dijera que esta liberación, tan profunda y transformadora para usted, no fue lograda solo para su beneficio individual? ¿Qué pasaría si esta soberanía personal fuera, en realidad, el primer paso en una jornada mucho más vasta, una que abarca el destino de la humanidad misma? La virada crucial llega con esta pregunta. Yogananda, a través de sus enseñanzas sobre el karma, la reencarnación y la conciencia cósmica, nos reveló que ninguna alma es una isla. Cada despertar individual envía ondas de energía consciente al vasto océano del inconsciente colectivo. Su paz no es solo suya, es una contribución al despertar planetario. Su energía revitalizada no está destinada a ser contenida. Es un faro que puede guiar a otros a encontrar su propia luz. La transformación personal que ha experimentado, esa liberación del velo de Maya, es la prueba viviente de que la verdad es accesible, que la libertad es posible. Esta revelación eleva las apuestas de manera monumental. Su práctica matutina ya no es solo una rutina de autocuidado. Es un acto de servicio divino, una ofrenda a la evolución de la conciencia global. Cada respiración consciente, cada momento de quietud que cultiva, disuelve no solo su propio karma, sino que también aligera el peso kármico colectivo de la humanidad. Yogananda soñó con una hermandad de almas, individuos despiertos que, a través de su propia transformación, irradiarían amor y sabiduría al mundo. Usted, con su energía restaurada y su mente clara, se convierte en un eslabón vital en esa cadena de luz. El despertar no es un destino, es un portal. Ha cruzado un umbral significativo, pero el camino se extiende hacia horizontes insospechados. La verdadera maestría no es solo mantener su propia paz, sino expandirla, compartirla, anclarla en el tejido del mundo. La meditación matutina que ahora le ancla es su herramienta para esta misión mayor. Le prepara no solo para su día, sino para su dharma, su propósito en el gran esquema cósmico. El gran cliffhanger final, la pregunta existencial que le instiga al próximo nivel de su evolución, es esta. Si su despertar individual ha sido tan potente, imagine el poder que reside en una humanidad que, colectivamente, reclama su energía divina, su conexión con el espíritu. ¿Está usted preparado para abrazar la responsabilidad sagrada que viene con este empoderamiento, para usar su nueva vitalidad no solo para su propio florecimiento, sino para encender la chispa del despertar en un mundo que aún duerme profundamente, esperando ser recordado de su propia naturaleza divina? Si las palabras que ha escuchado han resonado en lo más profundo de su ser, si la visión de una vida impulsada por una energía inagotable y una paz inquebrantable ha encendido una llama en su corazón, entonces esta no es una invitación, es un comando de su alma. Usted no es un buscador pasivo de información, es un alma despierta, y el despertar exige acción, exige compromiso, exige un paso deliberado hacia su destino más elevado. Usted, que anhela la soberanía de su espíritu, sabe que la verdad más profunda no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades de la práctica y la devoción. Ya ha probado el néctar del amanecer consciente, ha sentido el poder del prana fluyendo libremente. Ahora, la siguiente etapa de su jornada le espera. Le invito a unirse a nuestra comunidad de almas, a aquellos que, como usted, están comprometidos con la ciencia yógica de la autorrealización, inspirada en las enseñanzas eternas de Paramahansa Yogananda. No le ofrecemos dicas ni trucos fáciles. Le ofrecemos un mapa para la guerra interior, las herramientas para la alquimia final de su ser y la guía para vivir una vida de propósito y significado
en un mundo que desesperadamente necesita su luz. Esto no es un mero programa, es un compromiso con su propia evolución, una inversión en la única riqueza que realmente importa, la riqueza de su alma. Si está listo para trascender la ilusión de la dispersión, para sanar las heridas energéticas del pasado y para convertirse en un faro de vitalidad y conciencia en este mundo, el momento de actuar es ahora. No posponga más el llamado de su alma. El camino hacia su soberanía espiritual y energética comienza con una decisión inquebrantable. Haga clic en el enlace en la descripción o en el primer comentario. Su alma le está esperando. No lo haga esperar más.